Soy Fernando Martín, practicando musicalmente, haciendo uso del solfeo rítmico. Tomar el solfeo rítmico y poder practicar técnica, independencia coordinada y eventualmente estilos de música, haciendo uso del solfeo rítmico. Haciendo que cobre vida algo que está nada más escrito en unos compases mediante 4 pasos. Tenemos entonces este ejercicio de 8 compases donde hay negras, algunas negras con puntillo, corcheas, ligaduras, algunos silencios. Todo está en 4 cuartos, no hay dinámicas y vamos a hacer que cobre vida eso que está escrito y además vamos a utilizarlo musicalmente para aprovechar nuestra técnica y nuestra independencia coordinada y practicarlo de distintas formas. Entonces vemos cómo nada más 8 compases de solfeo rítmico nos pueden servir muchísimo para estudiar, practicar y convertirlo en una frase musical y no nada más en un ejercicio de técnica o interdependencia. El primer paso es hacerlo sonar como pinta y también aswingando las corcheas mientras llevamos el hi-hat con el pie en los tiempos 2 y 4. El paso 2 es orquestarlo articulando, mientras llevamos el pie izquierdo en los tiempos 2 y 4. El paso 3 es incorporar dinámicas para convertirlo en algo técnico, que nos permita trabajar distintas dinámicas con las manos, y entonces podemos tocar corcheas constantes alternando las manos y que lo escrito se convierta en los acentos, mientras con el pie llevamos el hi-hat en los tiempos 2 y 4. También en este paso 3 podemos utilizar tresillos. Y entonces lo que está escrito se convierte en acentos, pero ya queda de una forma swingada. Lo voy a hacer con las manos alternando y también con el sistema right hand lead y llevando el hi-hat en los tiempos 2 y 4 con el pie. Y por último, el paso 4, que es trabajar interdependencia para convertirlo en algo aplicable a estilos. Empecemos con jazz. Tocamos el patrón básico de jazz entre ride y hi-hat, mientras lo escrito se divide entre bombo y redoblante.
bombo haciéndose cargo de las notas largas y redoblante haciéndose cargo de las notas cortas. Lo que acabo de tocar sonaría como figuras de sección. Ahora hagámoslo como si fueran figuras de ensamble. Practicando ahora el ejercicio en un contexto rock o pop, vamos a tocar corcheas en el ride, vamos a llevar el tiempo, las 4 negras en el hi-hat con el pie, toco el redoblante en los tiempos 2 y 4 y entonces el bombo toca lo escrito. Siguiendo con el mismo estilo, podemos tener ahora el bombo en los tiempos 1 y 3, el redoblante en los tiempos 2 y 4, hi-hat mantiene el tiempo con el pie en los 4 pulsos, y ahora el ride es el que lee o toca lo escrito. Pasando ahora a un estilo que se podría llamar fusión, pero en realidad es como algo muy libre donde no está presente el redoblante en los tiempos 2 y 4. Vamos a tener corcheas en el ride, siempre llevamos el tiempo con el pie en el hi-hat y tocamos las notas largas en bombo y las notas cortas en redoblante. Pasando ahora a un estilo funk, podemos tomar el ejercicio escrito e interpretarlo como si fuera un ejercicio escrito en 2 medios, es decir, compás partido. De forma que ya no se oyen como corcheas, sino como semicorcheas. Si yo mantengo, por ejemplo, negras en el ride, el hi-hat lo pongo en blancas y toco lo escrito, pasaría que suena como semicorcheas, pero en realidad es el mismo ejercicio escrito en compás partido o en 2 medios. Para que suene de esa forma, el redoblante lo voy a tocar en el tiempo 3 de cada compás. Ahora lo mismo, pero swingando las notas, voy a hacer el hi-hat con el pie en los tiempos 2 y 4. La cuenta que voy a dar ahora va a ser un poco más lenta, va a ser 1, 3, 1, 3. Siguiendo en estilo funk,
Voy a hacer ahora bombo y redoblante alternándose, siempre leyendo como si fuera compás partido o dos medios. Y ahora el ride es el que va a tocar lo que está escrito, mientras el hi-hat va en el 1 y en el 3. La cuenta que voy a dar es 1 y 3. Y ahora swingándolo, poniendo el hi-hat con el pie en 2 y 4. La cuenta que voy a dar es 1 y 3. Ahora podemos aplicar eso también a un estilo de música brasileña, por ejemplo, bossa nova o samba. Mientras el hi-hat con la mano y el bombo tocan el patrón básico de bossa nova, el redoblante en el aro va tocando lo escrito. Y ahora, mientras los pies llevan una base de samba, con las manos al unísono tocamos lo escrito como si fuera la melodía sobre el ostinato de samba. Vemos entonces cómo estos 4 pasos hacen de nuestra práctica algo mucho más musical y sobre todo algo más realista, porque no estamos nada más practicando de un libro ejercicios sin sentido, sino estamos tomando frases melódicas que podrían existir en la realidad en alguna canción. De hecho, si estamos estudiando por primera vez un estándar de jazz, por ejemplo, podemos tomar la melodía de ese estándar de jazz y tratar de hacer el mismo proceso. Primero tocarlo nada más como está escrito, tratando de imitar la melodía, orquestando y articulando según sonidos cortos, largos, graves y agudos, y luego convertirlo también en algo de interdependencia para poder ir integrando todos los elementos y desarrollar nuestra técnica e interdependencia mientras estamos estudiando una melodía que realmente existe en la vida real. Tomemos en cuenta entonces este proceso para hacer de nuestra práctica algo musical. Todo lo que practiquemos, practiquémoslo en distintos tempos y en distintos niveles de dinámica.